¿Es mejor entrenar con barras, con mancuernas, con kettlebell o incluso qué sería mejor, en casa o en gimnasio? Hoy vamos a hablar sobre todo esto, ya que muchas veces tenemos dudas de sobre todo cuál es el mejor tipo de entrenamiento según nuestros objetivos. Y claro, cuando empezamos a entrenar no tenemos claridad muchas veces en los ejercicios, las series, repeticiones, y cuando vemos esta gama de instrumentos, de herramientas que podemos utilizar, pues muchas veces no tenemos mucha claridad. Y hoy quiero aclarártelas. Empecemos y vamos al lío. Empecemos con las barras. Tú cuando vas al gimnasio y ves las típicas barras, o a lo mejor si piensas montar un gimnasio en casa y no sabes si comprar las barras o las mancuernas, ¿qué tienes que tener en cuenta? En principio, con todos los instrumentos que vamos a ver hoy, con todas las herramientas para entrenar, en sí tienen una funcionalidad y con todas vas a obtener muy buenos resultados. Y la diferencia radica en la siguiente. Por ejemplo, con las barras, digamos la característica principal es que va a ser donde vas a poder, en principio, levantar mucho más peso. Entonces, si quieres levantar grandes cargas, hacerte como lo más fuerte posible, las barras suelen ser una gran herramienta porque la forma en la que trabaja el cuerpo a nivel biomecánico va a poder ejercer mucha más fuerza. Y te pongo un ejemplo. Si ya tienes experiencia entrenando, te darás cuenta de que, por ejemplo, cuando estás levantando un peso, por ejemplo, en press de banca, ¿no? Estás trabajando para el pectoral y a lo mejor tienes que sumarlo todo, que a lo mejor cuando estás empezando no tienes esto en cuenta, y es que tú dices, vale, si levanto 20 kilos a cada lado, ¿cuánto peso estoy levantando? Pues son 20 kilos en un lado, 20 kilos en el otro, y lo que pese la barra. Y muchas veces cuando estás iniciando no se tiene en cuenta el peso de la barra. Y la barra olímpica, que suele ser la típica en la mayoría de gimnasios, sobre todo, digamos, más comerciales, suele pesar 20 kilos. Normalmente, si es una marca, digamos, estándar conocida, justamente al final de la barra, pues, te suele colocar el peso que pesa esta barra, ¿no? Pero suele ser unos 20 kilos aproximadamente, las barras grandes. Entonces, serían 20 kilos a cada lado, o sea, 40, más los 20 kilos que pesa la barra. Eso sería un total de 60 kilos. Entonces, claro, si tú dices, en pectorales estoy levantando 60 kilos, si trabajo con mancuernas y hago el mismo ejercicio que es el press de banca, en vez de con barra, lo hago con mancuernas, levantaré 60 kilos, es decir, 30 kilos a cada lado. Y la respuesta es que no, vas a levantar un poco menos de peso, porque sí es verdad que cuando tú trabajas con las dos manos, en este caso con la barra, digamos la palanca, la potencia, se genera como una inercia, donde vas a levantar un poco más de peso en esa globalidad, que por ejemplo si lo comparamos levantarlo por cada brazo. Entonces esa suele ser una de las peculiaridades y es por eso que con barras vas a poder levantar un poco más de peso en general, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, si tú te quieres hacer fuerte, por ejemplo, en la espalda, en el pectoral, las piernas y demás, trabajar con barra es bastante interesante porque es donde vas a poder aplicar un poco más de fuerza. Así que esa es la peculiaridad. También, una cosa que también te es de razonar es que para cuando eres principiante, la técnica suele ser un poquito más compleja y digamos la limitación que tienen las barras es que según tu movilidad principal o a lo mejor estás empezando a entrenar, no sueles tener tanta coordinación y esa movilidad no suele ser tan buena y eso suele ser un factor importante a tener en cuenta, ya que por ejemplo las barras al ser tan rígidas, por ejemplo cuando haces el press de banca o haces los jalones o haces cualquier otro tipo de ejercicio, la barra no se dobla, entonces tú vas a seguir ambos brazos o ambas piernas, según el ejercicio que hagas, va a tener que mantener, digamos, ese mismo movimiento como tal, ¿vale? Entonces, en algunos ejercicios puede llegar a ser molesto. Por ejemplo, ahora vamos a ver estas diferencias. Con las mancuernas, me adelanto aquí un poco, pero la diferencia es que va a tener más rango de movilidad. Entonces, por ejemplo, con la barra, al ser tan rígida, tú haces el mismo movimiento. Sin embargo, si a lo mejor tienes poca movilidad en el hombro o te duele el hombro, con la barra, digamos, tienes poco margen de maniobra. Sin embargo, con las mancuernas puedes ajustar un poco el movimiento según tu propia movilidad. Entonces, para cerrar el capítulo aquí, las barras van a permitir levantar mucho más peso y por lo regular, si quieres construir fuerza en sí, deberías de incluirlas en tu rutina para sacarle el máximo potencial. Esto no quiere decir que si quieres fuerza tienes que entrenar 100% con barra. Con todo lo que vamos a ver hoy, puedes trabajarlo, sin embargo, será como la parte más especializada. Así que las barras es donde vas a poder, digamos, levantar mucho más peso. Luego, pasamos a las mancuernas y en las mancuernas, haciendo el mismo ejercicio, por ejemplo, en press de banca, vas a hacer press de banca con mancuernas y lo que vas a notar aquí son dos cosas. Por un lado, bueno, tres en realidad, que son las ventajas principales. Una de ellas es que vas a poder adaptar un poco más el ejercicio según tu propia movilidad. Por ejemplo, una persona cuando está entrenando y lleva muchos años, se da cuenta que en algún momento puede que tenga una molestia en el hombro, según el ejercicio que está haciendo y según la técnica que hayas realizado durante todo el tiempo. Y te vas a dar cuenta que si te molesta un poco el hombro, simplemente con hacer ese movimiento un poco más abriendo el brazo, a lo mejor te empieza a molestar, ¿vale? Básicamente por la anatomía del hombro y a lo mejor hay un pensamiento aquí en el tendón. ¿Qué pasa?
Con la mancuerna es mucho más fácil adaptar el movimiento. Entonces tú simplemente con girar un poco el brazo o hacer cualquier movimiento vas a poder compensarlo de una manera mucho más sencilla. Y esa es una de las ventajas. La otra ventaja de las mancuernas es que te permite trabajar cada brazo de una manera mucho más individual. Entonces, por ejemplo, si tienes una descompensación muscular, aquí lo puedes compensar mucho más fácil, ya que, por ejemplo, en el press de banca, si o cualquier ejercicio, si tú empujas, pero tienes más fuerza, por ejemplo, con la derecha o con la izquierda, al final vas a levantar el ejercicio, la máquina en sí, lo que estás haciendo. Sin embargo, digamos que gran parte de la potencia, gran parte de la fuerza se le está llevando un lado del cuerpo. Entonces, al final, si te acostumbras a entrenar así, que nos pasa a todos en cualquier ejercicio, vas a, digamos, a descompensar tu cuerpo un poco porque al final estás fortaleciendo más un lado que el otro. Entonces, lo bueno de las mancuernas, que lo incluyes en tu rutina, es que vas a poder trabajar de manera más individual y vas a tener mucho más control y coordinación. Si es la primera vez que entrenas, te vas a dar cuenta de que el ejercicio al principio es como que una mano va para un lado, otra mano va para el otro, precisamente porque no tienes esta coordinación. Y lo bueno de trabajar con mancuernas es que te ayuda a coordinarte mucho mejor en todos los ejercicios donde lo realices. Así que para mí es una de las herramientas más útiles. De hecho, yo prefiero entrenar más con mancuerna que con barra, porque es mucho más útil a la larga. Yo recomiendo las dos. Sin embargo, si me puedes elegir entre una u otra, yo prefiero entrenar con mancuernas, precisamente por esto. Y luego otra de las razones que me gusta de entrenar con mancuernas es que también te permite más rango de recorrido. Si por ejemplo tú tienes una muy buena movilidad y quieres trabajar mejor un grupo muscular, al no tener, digamos, limitaciones, al ser, digamos, las mancuernas libres, por ejemplo, en el mismo press de banca, que nos va a servir de ejemplo, al bajar te vas a dar cuenta de que puedes bajar un poquito más y claro, no hay nada que interfiera porque la barra ya no existe. Entonces puedes bajar un poco más en el caso de que tengas esa movilidad y te permite pues ejercer mucha más fuerza y poder trabajar de una manera más profunda esa masa muscular. Y un ejemplo que me gustaría quedarte es que precisamente con el press de banca o con cualquier otro ejercicio de ese tipo, te vas a dar cuenta de que el movimiento natural del cuerpo, en este caso las de los brazos que me estás viendo ahora en pantalla, cuando bajas, no suele bajar totalmente recto como si tuvieras una barra. Cuando bajas, si te das cuenta, de manera natural, tus hombros, y en este caso también tus muñecas, van a tender como a hacer este movimiento, ¿vale? Y van a tender como a rotar. Por tanto, si tuviéramos una barra, llega un punto donde que a partir de aquí, ya bajar más es forzar el movimiento. Entonces, de manera natural, como que los brazos y las muñecas tienen como a hacer este giro. Entonces, al hacer este giro, cuando tienes una mancuerna lo puedes hacer libremente. Entonces, el movimiento es mucho más natural. Y lo mismo pasa con los hombros, que es donde más muchas veces solemos tener lesiones. Entonces, para mí las mancuernas en sí suelen ser más versátiles y más útiles y más seguras a largo plazo. Repito, yo entreno con las dos, con las barras y con las mancuernas. Sin embargo, me gusta precisamente esa parte que respeta más lo que es la movilidad articular que tenga cada uno. Sí es verdad que la movilidad es algo que vas a ir mejorando a lo largo del tiempo con tu experiencia, pero ten en cuenta esto desde el principio. Entonces, siempre tú vas a poder entrenar un grupo muscular, ya sea con mancuerna o con barras. Recuerda que lo importante es el patrón de movimiento. Tú para trabajar el pectoral no tienes que hacer press de banca con barra, por ejemplo. Lo que importa es el empuje horizontal, que es lo que estás realmente trabajando. Entonces, tú este empuje lo puedes hacer con barra, con mancuerna, con poleas, en máquina. Tienes muchas variedades, entonces no tienes por qué hacer 100% un ejercicio en específico, especialmente si tienes molestias. Entonces, ya hemos visto la diferencia entre las barras, entre las mancuernas, luego pasaremos a las kettlebell. Las kettlebell me parecen a mí muy interesantes. Personalmente no las uso mucho, ni me gustan tanto, pero sí es verdad que pueden llegar a ser muy versátiles, sobre todo si entrenas en casa, tienes poco espacio. Y por ejemplo, lo bueno de las kettlebell es que según el tipo de funcionalidad que tú estés buscando, te puede ayudar un montón, según el deporte que tú hagas. Y también te ayuda a tener mucho más destreza. Entonces, esa parte está muy interesante. Las pesas rusas o kettlebell, que al final es lo mismo, también tienen esa peculiaridad de que como son un poquito más complejas, vas a trabajar también tanto la coordinación y también vas a mejorar tu movilidad articular en general, porque al final, según el tipo de ejercicio que estés realizando, necesitas cierta técnica. Entonces, esta parte es muy interesante y también trabajar diferentes grupos musculares que normalmente con una mancuerna o con la barra no lo vas a trabajar porque son movimientos muy diferentes. Entonces, es verdad que te permite complementar tu rutina. Así que las kettlebell pueden llegar a ser muy interesante si es el tipo de entrenamiento que tú estás buscando. A mí personalmente es de los que menos me interesa. Sí es verdad que lo he realizado un par de veces algunos ejercicios. Yo, por ejemplo, tengo aquí un gimnasio en casa y justamente estaba pensando comprarme unas kettlebell. De momento no lo veo, pero según el tipo de rutinas que tú hagas, pues se puede llegar a interesar. Lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando estás iniciando, yo no empezaría con kettlebells porque precisamente son ejercicios un poco más complejos, ¿vale?
y a nivel funcionalidad de fuerza y demás, pues al principio no puede ser tan interesante, no son tan interesantes en sí. Yo te recomendaría más con el peso corporal, con mancuernas o con barra, antes que las kettlebell. Sin embargo, las kettlebell, hay gente que le flipa y que le encanta, así que perfecto, es algo que puedes incluir en tu rutina, pero ten en cuenta de que requiere un poquito más de técnica respecto a los otros ejercicios, así que es para que lo tengas allí en tu arsenal. Luego, una pregunta que me hacen mucho es, ¿qué diferencias hay de entrenar en casa y en gimnasio? A ver, aquí quiero responder cosas que son como muy comunes y cosas que no lo son tanto, que ya es bajo la experiencia de lo que te voy a contar ahora. Mira, a priori, tú puedes entrenar en casa y gimnasio y tener resultados muy similares, ¿vale? No vamos a decir que iguales porque dependerá mucho de la intensidad de las cosas que tú tengas. Sin embargo, la ventaja de entrenar en casa son las siguientes. La primera, a nivel de tiempo, sobre todo si no tienes mucho tiempo para entrenar, ya no tienes que desplazarte a ningún sitio. Así que ese es uno de los factores principales. Dos, y para mí uno de los más importantes, es que aprendes a dominar tu cuerpo. Hay mucha gente que entrena en el gimnasio, pero no tiene un dominio corporal. Así que para mí una de las ventajas principales de entrenar en casa es que si tienes una buena rutina, empiezas a dominar tu cuerpo. Hacer flexiones, hacer dominadas, hacer sentadillas, es lo bueno que vas a empezar a dominar tu cuerpo. Otra de las ventajas que me parece a mí es que es mucho más funcional. Dentro de ese dominio de tu cuerpo va a ser funcional porque al final tú eres como tu propio gimnasio, tú eres la máquina. Así que para mí, entrenar en casa, bueno, una cosa es entrenar en casa, otra cosa es entrenar con el propio peso corporal, pero yo intuyo y doy a entender de que cuando entrenas en casa estás entrenando con tu peso corporal, ¿vale? Entonces, esa para mí es una de las ventajas si haces ese tipo de rutinas. Ahora bien, ¿qué cosas tienes que tener en cuenta? En entrenar en casa hay cosas que no se ven. La primera, es más complejo cuando no tienes la disciplina de entrenar, porque sí es verdad que la ventaja, por ejemplo, de entrenar en un gimnasio es que te pone más en modo entrenamiento. En cambio, cuando estás entrenando en casa, es mucho más fácil desmotivarte o es mucho más fácil dejarlo pasar, porque al final dices, como lo puedo hacer en cualquier momento, lo vas aplazando y al final llega la noche y no lo terminas haciendo. Si tienes perros, si tienes hijos, puede ser un poquito más complejo implementarlo, porque precisamente a lo mejor pues hay más personas en casa y suele ser más complejo, o si a lo mejor tienes pareja y a lo mejor no se lo está tomando muy en serio y es como que te ve entrenando y lo ve como una pérdida de tiempo y te pone a hacer tareas, puede llegar a ser más complejo en este tipo de cosas que impiden que se pueda entrenar. Así que para mí esa es de las desventajas que puede llegar a estar ahí. La otra es el espacio que tú tengas, porque tienes poquito espacio, pues al final va a ser un poco más complejo. Y por ejemplo, yo cuando le he pasado planes de entrenamiento a mis asesorados que entrenan en casa, si vives en un edificio y entrenan, por ejemplo, a las 5 de la mañana, hay ejercicios, por ejemplo, con saltos o ejercicios que son un poquito más de moverse, que a lo mejor no los hacen porque incomodan al vecino de abajo, cosas que pueden pasar, o a lo mejor si tienen más personas en casa. Entonces son detalles que tienes que tener en cuenta. Yo personalmente tengo un gimnasio literalmente en casa. Justamente aquí abajo tengo un espacio grande. De hecho, por eso también me mudé a esta casa. Y tengo un gimnasio. Sin embargo, no siempre entreno en casa. Tengo gimnasio en casa, pero no siempre entreno en casa precisamente porque paso mucho tiempo en casa y a veces necesito como desconectar de la casa. Y a veces yo estoy trabajando. De hecho, ahora estoy trabajando. Justo aquí está un amigo que vamos a entrenar ahora. Y precisamente me pongo a trabajar, me pongo a trabajar, me pongo a hacer vídeos, me pongo a hacer otras cosas. Y es como que digo, estoy como cansado y es más fácil decir, venga, lo hago en otro momento. O si lo hago, a veces me pasa que estoy entrenando, pero estoy pensando en cosas del trabajo y como tengo el ordenador aquí arriba, es como mucho más fácil como no desconectar del trabajo. Entonces ya dependerá mucho de cada uno. Y por esa razón, a veces entreno en el gimnasio cuando lo que estoy saturado y como que no voy a rendir bien en el entrenamiento, me voy al gimnasio porque me hace desconectar. Así que bueno, son las ventajas y desventajas. Sin embargo, como te decía, las ventajas es que vas a optimizar muchísimo el tiempo y lo bueno es que no necesitas prácticamente nada, así que súper bien. Yo sí que recomiendo si entrenas en casa y lo ves sobre todo a largo plazo, es indispensable porque aquí es donde está el límite de estancarse o no, es el peso que manejas. Entonces, para tú realmente progresar y ver buenos resultados físicos a nivel de apariencia física y a nivel de fuerza y resistencia, necesitas que las cargas vayan aumentando y que la intensidad vaya siendo mayor a medida que tú te hagas más fuerte, porque evidentemente llegará un punto donde te vas a hacer fuerte, dominas tu peso corporal y ahora qué, pues en ese momento es interesante aumentar lo que viene siendo la dificultad del ejercicio, hacer algo un poquito más complejo o empezar a implementar cargas, ya sea con bandas de resistencia o por ejemplo con mancuernas, kettlebell o barras o cualquier otro instrumento que puedas trabajar. Entonces, aquí normalmente suele ser la limitación de una persona que está entrenando en casa y me dice, Oswald, es que ya no estoy progresando. Aquí es interesante, por ejemplo, ya empezar a meterle más cargas, ya sea que te compres unas mancuernas y vayas implementando mucho más equipo en casa, sobre todo si vas a mantenerlo a largo plazo.
Siempre recomiendo, si vas a entrenar en casa y lo ves como una inversión a largo plazo, sí es importante que vayas empezando a invertir en herramientas porque al final lo vas a empezar a usar. Si estás empezando y no estás del todo seguro, pues invierte muy poquito en bandas elásticas o una mancuerna de 10 kilos, 20 kilos, porque no sabes si realmente te vas a comprometer al 100% para entrenar en casa. A lo mejor te das cuenta a los 2 meses de que te cuesta y te sale más rentable ir al gimnasio en cuanto a términos de disciplina, ¿vale? Así que para que lo tengas en cuenta. Y el gimnasio, una de las ventajas que me parece a mí es que precisamente es barato para lo que obtienes, porque al final tú pagas una membresía, no suele ser muy costosa para, pues, al final alquilas toda la maquinaria y puedes entrenar libremente. Otra de las ventajas es que entras en modo de entrenamiento, porque tú estás allí y el ambiente en general, por lo regular, de la mayoría de personas es que están entrenando. Algunos más, algunos menos, pero estás en ese ambiente de entrenar. Entonces, eso suele ser, digamos, más facilitador a la hora de hacer los ejercicios, por ejemplo. Otra de las ventajas que hay, y para mí una de las principales, es que tú cuando entrenas en un gimnasio, al haber tantas máquinas, puedes adaptarlo mucho a tu nivel actual. Entonces, por ejemplo, si tienes mucho sobrepeso y estás empezando, o tienes poca movilidad, o tienes una lesión, es espectacular porque precisamente puedes adaptar muchos ejercicios para un músculo concreto, con una carga concreta, y lo puedes adaptar mucho más fácil a ti. Por ejemplo, imaginemos que tienes que perder peso, tienes que perder 30 kilos, por ejemplo, o 10. Hacer flexiones de brazo va a ser súper complicado, va a ser dominadas, porque la ventaja de entrenar con el peso corporal es la misma desventaja de entrenar con el peso corporal. Es que si eres una persona delgada es mucho más fácil dominar tu cuerpo, pero si tienes mucho peso que perder, pues es un lastre esa grasa que tienes en exceso. Entonces vas a empezar con más dificultad. Entonces en algunos ejercicios sí que los vas a poder hacer, pero otros no, básicamente porque no tienes la fuerza suficiente y empiezas con esa desventaja mecánica. Así que una de las ventajas de entrenar en el gimnasio es que tú adaptas las máquinas a tu fuerza. Entonces, esa es una de las ventajas principales y que también puedes trabajar de forma analítica músculos específicos. Si, por ejemplo, como te decía, tienes un gusto específico de aumentar la masa muscular en un músculo en concreto, o tienes una lesión, o simplemente no tienes suficiente fuerza, simplemente le subes o le bajas peso y ya está. Pero puedes entrenar. Entonces, eso te vas a hacer cada vez más fuerte y cada vez vas a levantar más cargas. Entonces, es una ventaja brutal. Y para mí es de las mayores que tiene entrenar en un gimnasio y que entras como en ese mood del gimnasio. La desventaja suele ser dos para mí. Una es el desplazamiento. Yo he trabajado con personas que me dicen, Oswald, es que está a 40 minutos de donde vivo, así que es normal que te lo plantees porque es mucho una pérdida de tiempo en realidad, invertir tanto tiempo en ir a entrenar. La segunda es que según el horario en el que tú vayas, si estás trabajando y sales cuando sales de trabajo y todo el mundo va a esa hora, está súper lleno y a veces entrenar es complicado, la máquina está ocupada, están sudadas. A veces el ambiente no suele ser el mejor, a veces suele ser bueno porque si vas en grupo o con más personas puede llegar a ser interesante. Sin embargo, si es verdad que en horas pico, tipo 6 de la tarde o 8 de la mañana, por lo regular, suele haber muchas más personas y no suele ser cómodo entrenar a esas horas. Así que es también para que lo tengas en cuenta. Y la otra es que cuando estás empezando y tienes sobre todo sobrepeso o mucho infrapeso, es fácil, digamos, sentirse acomplejado por cómo te ves físicamente y piensas que todo el mundo te está mirando. Por lo regular no suele ser así. Pero sí es verdad que la sensación que uno tiene cuando está empezando. Entonces, muchas veces, yo, por ejemplo, con las personas con las que he trabajado a nivel online o tanto físico, me dicen, Oswald, yo prefiero entrenar en casa porque no me encuentro cómodo, ¿vale? Entonces, es normal y lo entiendo, así que eso es un factor a tener en cuenta. Aunque ya te digo que si estás en esta situación, no me preocuparía por eso. Al contrario, tú cuando vas allí, entras en ese entorno, en ese estado de motivación. Y al final puede ser para ti una palanca para realmente cambiar tu físico. Y créeme que la gente no te está mirando en sí, cada uno va a lo suyo. A lo mejor tú te sientes observado porque tú observas a todo el mundo porque te sientes observado, pero no suele ser así. Así que no será algo por lo que me preocuparía si este es uno de tus complejos. Si es verdad que yo recomiendo, si para ti es muy fuerte esto, empieza entonces en casa y en algún momento vas a hacer la transición en el gimnasio. Eso suele pasar bastante. De hecho, con muchas personas con las que he trabajado, empiezan en casa y cuando llevan unas 4 o 5 semanas y ya han ganado fuerza, porque ganan fuerza muy rápido, me dicen, ya tengo como ganas de entrenar en el gimnasio. Entonces empezamos a introducir el gimnasio. Así que, para resumirlo, las diferencias serían, entrenar con barra es que te permite trabajar con más cargas, con más fuerza, pero requiere que tengas cierta movilidad y cierta técnica al principio. Pero la técnica es bastante fácil de adquirir. Con las mancuernas, para mí son de mis favoritas porque puedes trabajar el mayor rango de recorrido, puedes evitar más desequilibrios musculares o puedes compensarlos y también puedes adaptarlos según si tienes alguna movilidad más reducida, puedes
mejorarlo más. Con las kettlebell, este es un poquito más técnico y es para aquella persona que quiera desarrollar esos movimientos y quiera un poquito más de esa variedad en la rutina. Y eso es para aquella persona que lo quiera hacer, está súper bien. Y entrenar en casa, ya vimos que la ventaja principal es que no tienes tanto tiempo que invertir en desplazamientos, así que esa parte está muy bien. La desventaja es que si no tienes la motivación o si no tienes equipo, pues te va a sacar un poquito corto. Y bueno, es cosas a tener en cuenta. Y por ejemplo, entrenar en gimnasio, que también son de mis favoritos, es que vas a tener muchas herramientas, vas a poder adaptar prácticamente cualquier ejercicio a ti. La desventaja son los desplazamientos, la cuota de gimnasio, según cuánto te cueste y cuánto te suponga para ti. Y también el tema de horarios, si a lo mejor el horario que justamente te coincide, va tanta gente que te abruma. Así que son cositas a tener en cuenta y la idea es que tú tengas en cuenta, vale, si entreno en casa o en un gimnasio, ¿qué me conviene más? Y si entreno en casa, ¿cómo adapto mi rutina para que sea más eficiente? Así que simplemente es tenerlo en cuenta. Yo te recomiendo ya para terminar, si entrenas en casa, que tengas un horario lo más fijo posible y tengas un ambiente que te invite a entrenar. Si por ejemplo entrenas en el salón porque no tienes mucho espacio, justo cuando entrenes adapta un poco el salón para que sea mucho más deportivo, deportivo. Ponte ropa deportiva si estás entrenando en casa y ponte música porque eso te va a ayudar mucho más como entrar en ese estado. Así que será una de mis recomendaciones de las que más me funciona. Y si entrenas en un gimnasio, pues dalo todo, que realmente allí vas a avanzar un montón si tienes la disciplina. Independientemente de cuál método utilices o qué barras o qué mancuernas o qué lo que sea utilices, lo más importante de todo siempre va a ser que tengas la constancia. Eso va a ser lo que va a marcar una diferencia entre que avances o no avances. Así que bueno, estas son las peculiaridades de cada uno. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo episodio.